Satanás ha sido destruido en las fortalezas por Jehová de los ejércitos, y los exoocéanos invadidos dejan de existir por primera vez en la historia de los planetas creados y caídos que fueron destruidos por diques en exocéanos, fueron quemados por hidroelectricidad. Se enfrentaron al mundo. Elohim había preparado con el concilio celestial la posibilidad, y finalmente la victoria es total de Jehová de los ejércitos como único Dios, creador, dueño, sustentador, redentor y líder de la humanidad viviente toda, demostrado primeramente hace 2000 años de manera contemporánea en Jesús, y posteriormente en estos últimos combates que fueron los peores en la historia de la creación. Ha quedado todo en procesos de purificación. Son 100 millones de océanos donde ya es llano, donde hay un fuego suave pero solamente de purificación, y los 2300 océanos, billones de océanos invadidos, los últimos por Satanás, intentaron culpar como último recurso de existencia, también descansan en suelo que será purificado por el poder de Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, el que fue, el que es y el que será. A Él sea la honra y la gloria en estas horas, que ya el mundo deja de ser atacado por agua maldita, ya que saliendo desde el cielo, ese agua se transformaba en demonios y hacía de que nuestras mentes pierdan la conciencia y la coherencia. A Jesús sea también toda la honra y la gloria en estas horas por la preparación que tuvo durante tantos años para que se lleve a cabo el plan de redención providencia. Y de esta manera invito a todas las iglesias cristianas que están haciendo planes para poder alabar y glorificar a Dios, que lo puedan hacer de la manera más sencilla, más humilde, de la manera menos magnánime, magnificente, ya que es hora de que el cielo rinda honor al Padre en estas horas y el mundo tenga la actitud correspondiente en materia de errores que hubiéramos cometido, que cometimos, y un camino largo por delante en materia de credibilidad en lo que respecta a creencia, adoración y administración teológica, geofísica, canónica, en lo que respecta al resto de la historia. A Dios sea la gloria por estos momentos. Quiero hablar sobre la distribución de poderes. 100 millones de extraños, Plutón, Saturno, exocéanos, cráter, motores de aparecimiento, rachuelos sin purificar, leviatanes irreconocibles. Se sumaron 100.000 millones más en el mundo. Es mucho. Hay que tomar las riendas del pasado para no cometer los errores
de la tercera, donde entraron a las casas y se quedaron con la existencia toda. Y a partir de allí pensar de no volver a cometer esos errores donde nos agarraron desprevenidos y distribuir los poderes según un pedido de un país. Lo que estoy hablando es aplicable a todo país del mundo, pero hay países que no se aplica, que tienen otra realidad, que tienen otra estructura, que van a organizarse de otra manera para poder llevar a un paso más adelante constantemente la vida y la naturalidad. Pero hay países que les va bien en la distribución de poderes a nivel facultad y sociedad, a nivel nación y sistema, a nivel país y ley. Para ellos el mensaje en estas horas de, de muchísimo orgullo que debe tener la humanidad, porque hay un Dios que está sobre todo, gobierno y administración. Hubo un momento de principios gubernamentales según el cual los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales se hallaban en manos de personas diferentes o en diferentes tipos de cuerpos colegiados. Se consideraban que uno de los fundamentos era la democracia y por eso es que el poder permitía que se ejerza como si fuese la ejecutividad, lo judicial, lo ejecutivo, lo científico, en el nombre inclusive de lo nacional como una excepción, pero en el contexto de la posibilidad de que allí se prolongue la democracia. Se encuentra en la raíz del pensamiento de que el ejecutivo, cuando es más al mismo tiempo legislativo, lleva por fuerza la arbitrariedad, que tiene que ser únicamente un órgano de ejecución delimitado por la ley, que a su vez es sancionado por otro órgano y el legislativo. Esto llevado a la facultad debe ser entendimiento para lo que debería ser una praxis oficial en el contexto de los países. No obstante, encontramos que hubo fuerza de arbitrariedad y los órganos que deberían ser flexibles en el contexto de la constitución normal se vio alterado por todo lo que sucedió. El poder judicial, limitado a la ley, debía ser independiente de ambos y de esta manera se evitaba la acumulación exacta del poder en un solo lugar, que a cada sector solo correspondía una parte de la actividad gubernativa. Fue así que la repartición de poderes fue ya postulada por los pensadores gubernamentales en la antigüedad clásica, pero pasó a segundo plano en la Edad Media, puesto que la organización pluralista contaba con otros recursos para equilibrar las fuerzas, todo en el contexto de Estado y política. Lo que intento hacer para aquellos países que piden ayuda de estructura nacional en momentos de invasión del país, es ir dejando al lado el Estado opresor, tomar la directiva de la administración pública o irreal, no irreal, real, sumarse a los grupos de organización que tienen las monarquías reales, no los imperios, que ya no tienen solución. Los imperios deben pasar a sistemas de administración pública de manera más a priori, entendiendo que el imperio enseguida los quiere comer y no les interesa absolutamente nada del bienestar o la estabilidad de los países como nación. Pero sucedió en la Edad Media que hubo una organización pluralista que contaba con recursos para equilibrar las fuerzas. Es interesante de que las fuerzas oficiales estarían, por lo menos se escucha por estas latitudes, no puedo garantizar porque yo no soy atómico
ni tampoco convencional, no entré a robótica, nunca accedí a los boxes, nunca estuve dentro de los ojos de las personas ni en la intimidad de los individuos más que por internet. Las fuerzas estarían equilibrando lo que estarían haciendo en el nombre de la administración de la nación, diferentes tipos de facultades que se organizan para que la invasión de los 100.000 millones no tome lo que intenta tomar y no nos agarre desprevenido como en la tercera. Locke y Montesquieu eran los que decían que había la posibilidad de descomprimir la distribución de poderes tanto a nivel gubernamental como a nivel facultativo, que es lo que leo yo en estas horas en lo que concierne a la administración de la tierra en diferentes países donde lo piden. Rara vez se ha llevado a cabo en forma pura la distribución de poderes, siempre los militares de letras Milhan intentaban tener toda la información en un lugar y no confiaban en la cefalía de invasión que había. Se llega a un entendimiento mundial gracias a las redes sociales y eso hace de que los poderes oficiales puedan menguar un poquito lo que se refiere al ejercicio de gobernabilidad, sin tocar los casos de quiebre absoluto por la presión universal durante años donde solamente quedan museos o la historia de algunos hombres que intentaron llevar adelante el núcleo del poder y no pudieron aguantar la presión. Es hora de la facultad y la universidad puedan ejercer en ese sentido. Reyes y presidentes aseguraban la participación, aunque generalmente reducida en una rama más que nada legislativa, mientras que los gobiernos parlamentarios, el legislativo se encargaba en el fondo de la conducción ejecutiva. En Norteamérica, la Corte Suprema se encargaba de interpretar la Constitución y pudo declarar como inconstitucionales las leyes sancionadas por el Congreso, de manera que también interferían en hechos de facto en la legislación. A no confundirse, se espera de que haya un seguimiento del boletín oficial, no un cegamiento de la oficialidad. El poder de distribución oficial son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la vislumbre de eso en la sociedad civil no es aplicar lo peor que hace el Estado represor, sino es aplicar lo mejor que sucedió en la historia de los países, pero que se eleva por todo lo que sucedió y en materia de información a estructuras de ramas, entendiendo, por supuesto, que los bancos hace un instante me terminan de comunicar que ejercen pero reciben amenazas, amenazas de muerte, amenazas de desaparición, seguimientos a tanto facultados como profesionales. El miedo está, no obstante, insto a no tener miedo, porque si hay voluntad de mejorar en base a la profesión que uno ha ejercido, el Estado ya tiene el nombre de represor y hay que esperar que las fuerzas de seguridad ejerzan la flexibilidad de la Constitución con el propósito de llegar a una Constitución natural en el resto de la historia. Uno de los principios se fundaba en el pensamiento de la independencia de los jueces. Es algo que
que me toca a mí muy de cerca, ya que puedo ejercer por lograr una independencia, no una rebelión, no una desubicación, no una guerra con o por, sino como verán a lo largo de los videos en lo que respecta a mi experiencia en este país, habían desmenuzado el nombre del país y Satanás atacó para que sea un desmenuzador más. Tuve que atacar, tuve que enfrentar, no atacar, enfrentar hasta el propio nombre de mi pasaporte. Logré así la independencia como juez y así una concepción moderna de la magistratura, que significa herramientas para poder agilizar el poder judicial, para crear un ambiente de justicia. Y eso es lo que significa Buenos Aires, y de esa manera que los magistrados puedan eh, agilizar los conceptos de sociología y universidad para hacer más práctica la, la revelación postmoderna en el contexto de soluciones universales en un mundo ya casi caído, pero que resucita y que vuelve a nacer de una manera magnífica por la gracia y el poder magnífico de Elohim en el universo, en el cielo y en el mundo. Hubo un problema al intentar empoderar durante todos estos años, que son siempre los mismos individuos. Eh, la derecha, en forma del absolutismo monárquico por el Führer, y la izquierda, que era otro sistema soviético que imponía, inclusive entraban, habían dicho en algún momento, entraban a los cristianos y les sacaban los libros por si llegaban a generar independencia de poderes paralelos o superiores a los poderes centralizados. Es allí donde he pido agilizar en estas maneras de manera práctica los pasos a seguir para no sufrir los 100.000 millones de visitantes que quisieran estar en nuestro pasado, en nuestro presente, y hay que empezar a disfrutar de lo que Elohim logró, lo que Jesús ha logrado nuevamente después de 2000 años, pero siempre con los pies en la tierra y con propósitos de voluntad, ayuda y de bien para que el mundo sea cada vez más viviente.